Bueno, de esta manera estamos comenzando un nuevo programa, un nuevo estudio, un nuevo seminario de este Apocalipsis Ahora o este estudio sobre Apocalipsis que estamos realizando desde el canal de Telegram, desde Verdad Presente, una especie de programa de radio que de a poco, como ustedes estarán viendo en los programas de YouTube, se están convirtiendo también en programas visuales donde pueden seguirlo en la grabación luego, todo lo que uno va presentando en los textos aquí en este estudio en vivo, ¿sí? Les quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos está acompañando en este momento, a los que se están sumando a la transmisión. Ahí saludo a mi madre, a Patricia, a Fanny, a Liliana, a Noé, a los que hoy nos van a estar acompañando en vivo en este momento y a todos los que lo harán después, tanto ahora en vivo como los que se van a ir sumando al estudio en video, ¿sí? A la grabación. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este número, hasta esta serie. Sé que no son de los temas más convocantes, no es de lo que uno diría, wow, es lo primero que quiero estudiar sobre Apocalipsis, ¿sí? La gente está esperando trompetas, está esperando plagas, está esperando la marca de la bestia, y son todos esos temas convocantes que hoy atrapan a la gente y bueno, llaman la atención y que está buenísimo que se estudien y está buenísimo que la gente se preocupe por ellos también. Pero para comenzar y poder entender esos temas y verlos en la clave de la verdad presente, verlos entendiendo de que Dios nos está hablando con este mensaje para este tiempo, para esta hora, no para 200, 500, 1000, 1500 años atrás, sino para hoy, para este momento, para un pueblo que necesita el mensaje de Dios, la palabra viva. Para ese pueblo, para esa clase de hermanos, es que estamos grabando estos temas, ¿sí? Que tienen que ver con lo que Dios ha puesto en el corazón de muchísimos hermanos, este servidor, que uno ha leído en la palabra, que uno ha leído en el libro, sobre todo en uno de los más lindos e importantes, que es el Apocalipsis. Y teniendo en cuenta todo eso, nos vamos a embarcar, nos vamos a meter de lleno para ver qué es lo que Dios nos tiene que decir con respecto al mensaje que Él mismo le da a la iglesia en Tiatira. Y vamos a ver que Dios tiene un mensaje, y como puse también en la publicidad, ese mensaje o el subtítulo, Tiatira no es simplemente una iglesia, sino es un problema, el problema de la tolerancia. Hoy nos vamos a meter de lleno para analizar un poquito qué tiene que ver todo esto. Y no voy a estar solo, nuevamente aquellos que he mencionado, ¿sí? Y vuelvo a saludar, que me van a estar acompañando en esta noche argentina, ¿sí? 20 horas argentina del día miércoles, y es para agradecer a Dios de poder estar hoy acá en este programa, porque la verdad que para estar hoy con ustedes he tenido que transitar una serie de cosas muy lindas, pero agotadoras, cansadoras. Sin embargo, el corazón explota de alegría cuando uno sabe que tiene que llevar estos temas. Así que muchísimas gracias por estar. Ahí los que están, bueno, ustedes están viendo, ¿sí? Angie, bienvenida. A Gabriela, lo mismo, bienvenida. Y a Noé también. Bueno, a todos los que se han ido sumando y a los que lo harán después, porque al final de este estudio van a poder ustedes participar, levantar la manito y compartir, ¿sí? Bueno, ya he resuelto el tema de que no tengan que entrar como oradores, y bueno, ya descubrí cuál es ese problemita. Y ahora sí, he resuelto el segundo problema, que la vez pasada no se pudo escuchar sus voces, ¿sí? Yo toqué un botón que no tenía que tocar, toqué dos botones que no tenía que tocar. Bueno, esta vez funcionan bien, así que cuando ustedes hablen se va a escuchar y luego va a quedar grabado en audio, en Telegram al instante, y luego lo voy a subir, tal vez con unos días más, al canal de YouTube. Por la gracia de Dios ya están subidos los 6 primeros temas y los archivos, así que pueden ir a YouTube también y buscar la lista de reproducción, o acá también en el canal de Telegram t.me/presenteverdad. Bueno, como siempre les digo y siempre les recomiendo lo mismo, más allá de que yo he subido un material para que ustedes descarguen desde YouTube, ¿sí? Y puedan, perdón, desde Telegram, un material impreso. Es muy parecido a los demás, solamente le agrego algunas preguntitas que es, bueno, relacionado a la iglesia que vamos a estar estudiando. Pero lo que más les recomiendo, papel, lapicera
¿sí? Y no tengo acá mi Biblia a mano en papel, la tengo, bueno, ahora la voy a buscar, pero yo estoy usando ahora para ponerlo en pantalla, ¿sí? Ya sea que la tenga en digital o en papel, ¿sí? Que me sigas. Voy a dar muchos pasajes, voy a dar muchos versículos. No procures buscarlos todo en esta hora de estudio, anotalos y luego los lees tranquilo, ¿sí? Haceme caso porque vas a estar buscando un montón de cosas y tal vez te vas a perder la explicación por querer leer todos los pasajes, ¿sí? Así que Biblia, lapicera, papel y lo más importante, la presencia de Dios, su Espíritu. Así que en este momento te invito para ponernos de rodillas y buscar al Señor en oración. Amantísimo Padre y Dios nuestro que moras en las alturas de los cielos, pero que por medio de tu Espíritu, que por medio de tu Hijo, moras en nuestros corazones. Te ruego que esta verdad, que ese pensamiento se impregne con poder en esta noche en nuestros corazones. Que nos presentes a cada uno en tu palabra con claridad aquello que por mucho tiempo se ha ido perdiendo de vista y que tiene que ver con la divinidad de tu Hijo. Señor, sé que teníamos en nuestra cabeza muchísimas preocupaciones de muchos tipos, de vida personal, de trabajo, familiar, etc. Señor, te ruego que hagas ese milagro de poner nuestra mente en las cosas que son importantes y que son de vida eterna. Danos esa fuerza, danos ese poder, danos a tu Hijo para poder tener una vida distinta. Ruego por los que están aquí escuchando, por sus familias, para que este mensaje sea bien claro, que seas tú quien nos hables, que seas tú quien nos resuelvas en tu palabra lo que vamos a estudiar hoy y nos ayudes a avanzar con fe en cada uno de los aspectos que vamos a estar viendo en esta noche. Lo pedimos y lo agradecemos todo esto sin merecerlo, robándolo en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, y de esta manera, queridos amigos, de esta manera vamos a comenzar. Yo quiero organizar algo porque sé que luego lo van a querer ver ustedes en pantalla, ¿sí? Y tiene que ver con el estudio, ¿sí? Les recomiendo a todos aquellos que me están escuchando que vayan descargando el material. Si no lo hiciste todavía, hacelo, ¿sí? Todavía tenemos un tiempito para que vos lo puedas hacer, porque de ahí vamos a estar sacando muchas y muy enriquecedoras lecciones para esta noche, ¿sí? Ahí en el canal de Telegram de Verdad Presente, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, gracias por suscribirte, gracias por compartir estos temas, ¿sí? Yo sé que ustedes lo hacen muy a menudo y les quiero agradecer personalmente también por eso. Bueno, nos metemos de lleno. Mensaje a la iglesia en Tiatira, ¿sí? El repaso general, ustedes si lo están leyendo, es lo que leo por lo menos de hace 2 programas atrás. No lo voy a volver a repetir. Ustedes lo tienen ahí, aquellos que lo van a ver después en pantalla. Y si ustedes lo están viendo en PDF en sus casas, exactamente lo mismo, ¿sí? Así que no se preocupen. Busquen ustedes después los programas anteriores y van a ver exactamente lo mismo para no repetir qué es un ángel, quién es el que habla, qué es la iglesia, etc. Bueno, lo que sí me gustaría hacer es el repaso de las 3 primeras iglesias, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, el que vimos en el capítulo número 4 de esta serie, es la iglesia que conoce la verdad presente, ¿sí? Recordemos que iglesias son condiciones en las que se encuentra el pueblo de Dios en este tiempo, ¿sí? Entonces, la condición de ese pueblo que se encuentra como Éfeso es la iglesia que conoce el mensaje para este tiempo, la verdad presente, pero está dormida. Es la iglesia de los que saben y no hacen.
Y también habíamos hablado que es el hermano del hijo pródigo, ¿sí? Del que se encuentra en la casa del padre, pero lo único que hace es criticar al hijo pródigo. Pero ahora, de obras de él no hablemos, ¿sí? Había perdido el primer amor. Ese amor por rescatar al que se había perdido, que si lo hubiese tenido el hijo pródigo, bien habría entendido la actitud del padre y estaría gozoso juntamente con el padre y no en la manera que lo manifestó, ¿sí? Esmirna. ¿Quién es Esmirna? Capítulo número 5 de esta serie. Es la iglesia de los mártires. Es la iglesia de los que se están preparando para pasar por la experiencia que Cristo pasó. Y la de muchos mártires y de la de muchísimos que se la jugaron por Cristo. Es la iglesia que aguanta la tribulación y que aguanta la hipocresía de los falsos cristianos. Escuchen, aguanta, soporta, no tolera. ¿Sí? Y el Señor sabe por lo que está pasando Esmirna. Y por eso es que le da esta recomendación que ya hemos hablado en el capítulo 5. Iglesia de Pérgamo, la que vimos la semana pasada, el capítulo 6. Es la iglesia que se perfecciona en la mentira, ¿sí? La que se le permite vivir, o la que se le permite, o la que ella misma se permite el lujo de vivir entre apóstatas. Y es que es eso, mis hermanos, es el lujo, ¿sí? Es no darse cuenta en los tiempos que estamos viviendo y jugar con el pecado. ¿Por qué? Porque su morada, su lugar, es donde está el trono de Satanás. Y ahí no tenía que estar. Ahí no tenía que estar Pérgamo. No se la juegan por Cristo, esta iglesia. Buscan agradar a Dios y al poder religioso apóstata de turno, ¿sí? Con Dios y con el diablo a la vez. Pensando que de esa manera no tienen problema con nadie. Todos los puntos, todas las iglesias, todas las condiciones nos invitan a tomar una decisión. Y es eso a lo que te estamos invitando en este video, ¿sí? La iglesia que vamos a estar viendo hoy es la cuarta, la iglesia a Tiatira. Y la pregunta número 1 se responde, bueno, en este caso vamos a ver que en parte con diccionarios y en parte con pasajes de la Escritura. ¿Qué significa el nombre? Del griego 2363. No voy a leerlo en griego porque es complicado. Según la definición, es de derivación incierta. Tiatira, lugar de Asia Menor, Tiatira. No da muchas más explicaciones. Es muy circular la respuesta. ¿Qué es Tiatira? Es Tiatira. No hay mucha más respuesta. Según el diccionario adventista, Tiatira, o Tuatira, o Tuateira, es la ciudad de la hija. Y acá ya va tomando un poquito más de forma el título, ¿sí? Por lo que vamos a ver hoy. No tiene que ver con la madre, no es la ciudad de la madre, es la ciudad de la hija. Escuchen bien esto. Ciudad de Lidia, dice el diccionario, en el camino entre Pérgamo y Sardis, por eso hay toda una secuencia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, ¿sí? Hay una secuencia, es un camino que también realizaba el apóstol para ir visitando a cada una de estas iglesias, el profeta de Patmos, Juan. Está junto al río Lico y es un tributario del Hermo. Hasta ahí las cuestiones geográficas. Se hizo famosa por sus gremios de tejedores y tintoreras que tenían, ¿sí? O sea, cambiaban el color de la lana y el lino. También por sus productos de cuero y por ser un centro productor de objetos de metal. Veamos qué tiene que ver esto. La primera conversa de Pablo, nos dice el diccionario, en Filipos fue Lidia, una vendedora de prendas teñidas de púrpura, un rojo brillante obtenido de las raíces de ciertas plantas, procedente de Tiatira. Y ahí lo vamos a leer en nuestras Biblias, ¿sí? Buscamos Hechos 16, 13 al 15. Y vamos a ver que esta iglesia de Tiatira, ya de antigüedad,
Dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Sí? La primer convertida, Lidia, y esa Lidia se ocupaba de vender púrpura en Tiatira. ¿Sí? Aquel que conoce profecía ya podrá darse cuenta de a dónde estoy yendo. Apocalipsis 17 nos habla de una ramera, de una mujer prostituta, que estaba adornada y que estaba vestida, y entre ellos con telas de ese color púrpura. ¿Sí? Este sistema, llamado Babilonia, tiene entre sus máximas jerarquías al purpurado. Entonces todo esto nos va llamando la atención que esta es la ciudad de la hija. ¿Sí? Según la Wikipedia, Tiatira, también, esto no voy a decir que está 100% asegurado porque no hay cita de nada, pero lo que han agregado hasta el día de hoy es que su origen es oscuro. Se sabe que fue ciudad santa de Tirimnos, del dios solar de los lidios, generalmente representado como un dios jinete, ¿sí? Un dios solar, o sea, es un dios brillante, y un dios que viaja a caballo. Según Esteban de Bizancio, llama a esta ciudad Tuateira, y ahí es donde el diccionario adventista toma la misma referencia, que significa hija. ¿Sí? Tuateira significa hija, entonces es la ciudad de hija, o de la ciudad de la hija. ¿Sí? Ciudad de Tiatira, ciudad de la hija. Aunque es probablemente que sea un nombre más antiguo, un nombre lidio, etc. ¿Sí? Y bueno, en Tiatira habían gremios, y dentro de esos gremios tenían estos artesanos que se encargaban de la tintura, de tener la ropa, eran conocedores del secreto de la tintura de púrpura con raíz de rubia, ¿sí? Que antiguamente, en vez de hacerla con el crustáceo, como se hacía en muchos lugares en todo el mundo, en este lugar se la hacía con una raíz de una planta llamada rubia, ¿sí? Dicha tintura luego fue llamada rojo de Turquía, ¿sí? Entonces vemos que púrpura, rojo, eran de aquellos colores que abundaban en esta zona, eran colores muy caros. Si ustedes leen alguna vez Proverbios 31, en ese halago que se le hace a la mujer, van a ver que esa mujer hace ropa para sus hijos y para su esposo de color rojo. Y otras versiones, el mismo versículo, van a decir que es ropa muy abrigada, y que las dos cosas habrán sido exactamente lo mismo, porque quien utilizaba el color rojo no era para gastarlo en cualquier tipo de tela, sino una tela muy importante. Entonces, si era una tela que conservaba el calor, que era una tela cara, una tela que era importante, se les daba esos colores, rojo, púrpura. Por eso es que la realeza, a lo largo de la historia, ha conservado esos colores, porque eran colores difíciles de conseguir. No es como ha ocurrido desde el siglo XIX en adelante, cuando para obtener los colores a partir de ese momento se obtenía a través de sustancias químicas. Antiguamente se obtenía de la naturaleza. Entonces quien tenía acceso a estos bienes primarios, ¿sí? Podía llegar a obtener el color deseado, ¿sí? Entonces nos metemos de lleno con la lectura del capítulo. Ya vimos que hay un Tiatira. ¿Pero por qué hablamos de Tiatira? Porque en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 en adelante, nos va a dar un mensaje el Señor a una iglesia muy particular, ¿sí? Vamos a leerlo y luego lo comentamos. Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras
que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que de esta manera nos metemos de lleno con el mensaje de esta noche. El mensaje a la iglesia de Tiatira, y le doy la bienvenida a los que se fueron sumando. Ahí Cristian Hoyos, bienvenido. Y bienvenido a todos los que están sumando y compartiendo y distribuyendo esta transmisión. Bien, partamos con la primera pregunta, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿cómo se presenta Cristo? ¿Y cómo es que se presenta Cristo según lo que hemos leído? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Entonces, ¿cómo es que se presenta? Hay tres definiciones, ¿sí? Pero que está hablando de lo mismo. El Hijo de Dios, que es la primera vez que se define Cristo a sí mismo sin símbolos. Luego, el que tiene ojos como llama de fuego, acá empieza con simbolismos. Y por último, el que tiene los pies semejante al bronce bruñido. Vamos con ellos. Arrancamos con lo de ojos como llama de fuego y ya vamos a llegar al tema de Hijo de Dios. Ojos como llama de fuego. En Apocalipsis 1:14 nos dice no solamente que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sino que también dice que sus ojos eran como llama de fuego. En Daniel 10:6, acuérdense de ir anotando antes de buscar. Si ustedes pueden buscarlo a la par, espectacular. Pero vayan anotando ojos como llama de fuego, Daniel 10:6, que en realidad estamos respondiendo a la pregunta 3, o sea, ¿qué significa su presentación? ¿Sí? Daniel 10:6 nos dice que sus ojos eran como antorchas de fuego. En Apocalipsis 19:12 nos dice que sus ojos eran como llama de fuego. Es decir, que la representación de Cristo en su segunda venida vamos a estar viendo exactamente lo mismo que vio Pablo de un Cristo luego de su muerte y resurrección, ¿sí? O sea, con una carne glorificada. Y lo que vio Daniel es un Cristo previo a su encarnación. En Apocalipsis 5:6, esto ya lo vimos, queridos amigos, cuando analizamos el capítulo, o sea, la serie, de esta serie, el número 3, cuando hablamos de la presentación de Cristo, esto ya lo analizamos. Cuando hablamos de ojos con llama de fuego. En el capítulo 5, en el verso 6 de Apocalipsis, nos dice que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces vemos que los ojos de Cristo son los espíritus de Dios, ¿sí? Así que el ojo de Cristo es el Espíritu de Dios.
¿Y qué es fuego en el ojo de Dios? ¿Y qué es espíritu? O sea, ¿qué es fuego en el ojo de Cristo? ¿Y qué es espíritu en los ojos de Cristo? En Hebreos capítulo 1, verso 7 nos dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros, ¿qué cosa? Llama de fuego. Entonces vemos qué cosa. ¿Qué estamos entendiendo de todo esto, de estos pasajes? Mis hermanos, cuando Jesús dijo en Mateo 6, 22 y 23, que la lámpara es del cuerpo, es el ojo, ¿sí? Cuando queremos analizar a una persona, poder distinguirla, poder apreciarla, es a partir, dice Jesús, de su ojo, porque es la lámpara, es lo que ilumina. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces, a partir de lo que vemos en él, podemos comprender cómo es todo su cuerpo, ¿sí? Vemos que, hablando acerca del ojo, el ojo es el Espíritu de Dios, porque ya vimos, Apocalipsis 5:6, los ojos que viste son el Espíritu de Dios, o los Espíritus de Dios. El Espíritu de Dios, en Salmo 139, Salmo 139, perdón, 139, 139, Salmo 139, 7, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, para el Señor son términos intercambiables, espíritu y presencia de Dios. Es decir, ¿cómo es que se manifiesta Dios cuando no está corporalmente presente? Cuando Él no está personalmente presente, se hace presente a través de su espíritu. ¿Y cómo se manifiesta ese espíritu? Bueno, acá está el caso, ¿no? Los ojos son los 7 espíritus y el Señor hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Entonces, la manera, ¿sí? Ese ojo que llama de fuego, a través de ese ojo podemos distinguir, que es la lámpara del cuerpo, podemos distinguir el cuerpo, ¿sí? Si el ojo de Cristo tiene luz, todo su cuerpo tiene luz, ¿sí? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Es su iglesia. 1 Corintios 12 nos habla de que hay muchos miembros que componen ese cuerpo, ¿sí? Pero la cabeza es Cristo. Y si sus ojos están llenos de luz, quiere decir que todo ese cuerpo está manifestando. Entonces, vamos a arrancar por el principio. Ojos, sinónimo de espíritu, pero también nos está describiendo cómo es el cuerpo de Dios, cómo está representada su iglesia, sus ministros y el ministerio de los ángeles, ¿sí? Ya estaremos hablando un poquito acerca de eso, pero para tener estas nociones. Pie semejante al bronce bruñido. En Apocalipsis 1, verso 15, también nos dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Y nos agrega, Apocalipsis 1:15, que eran refulgentes como un horno. En Daniel 10:6, no lo vamos a leer, repite exactamente lo mismo acerca de Cristo. Y en Ezequiel, ahora sí lo vamos a leer, Ezequiel capítulo 1, verso 27 y 28, nos dice que su apariencia, es decir, la apariencia la apariencia externa, desde la cabeza hasta los pies, todo, dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Y esto qué es lo que ve? Al final del 28, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, ¿sí? No está hablando acá simplemente de la gloria de Dios, sino de la semejanza, ¿sí? ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Quién es la semejanza de Dios? Bueno, Colosenses 1:15, Cristo. Hebreos 1:3, Cristo, ¿sí? El Hijo. Pero si leemos este mismo capítulo, Ezequiel 1, en el verso 4 al 7, vamos a ver que está hablando de, bueno, lo leemos. Y miré aquí y venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él
un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Sí? Ahí está, nos está anticipando que en medio está Cristo. Pero si leemos un poquito más, verso 5, la figura de los 4 seres vivientes. Y si leemos verso 7, nos dice que los pies de ellos eran derechos, la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Es decir, que de la manera que reflejaba a Cristo, también reflejaban estos 4 seres vivientes. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? No lo vamos a leer ahora, pero ustedes pueden hacer después la lectura en Ezequiel capítulo 10, del verso 1 en adelante. ¿Sí? Ezequiel 10, van a leer que esos que se encontraban en esa plataforma, en esa estructura, en esa maquinaria, como quieran llamarlo, eran querubines, ¿sí? Y que en medio de ellos estaba uno con apariencia de hijo de hombre, ¿sí? El varón vestido de lino, ¿sí? Entonces ahí encontramos los querubines, los ángeles, que están también manifestando el mismo fulgor, el mismo resplandor, pero que en realidad están reflejando lo que es Cristo, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a ligar un poquito estos dos conceptos que venimos leyendo. Ojos como llama de fuego, pies semejante al bronce bruñido. Y lo central, lo que es lo más importante de este capítulo, Apocalipsis 2, verso 18, es que se presenta como el Hijo de Dios. Y de esto, amigos, no me va a dar el tiempo para hablar de todo lo que uno quisiera. Vamos a los conceptos básicos. Primero, Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, ya vemos acá que este conocimiento, el saber que Jesús es el Hijo de Dios, es la fe salvadora. No saberlo es de perdición. Conocerlo es de salvación. En Juan, capítulo 20, verso 31, nos dice, Juan 20, 31, pero estas cosas se han escrito, ¿sí? Vamos al contexto. Juan dice en el 20, se pueden haber escrito muchísimas cosas de Jesús, las cuales no están en este libro. Después lo va a decir en el 21, se pueden haber escrito bibliotecas sobre lo que hizo Jesús. Pero ¿por qué se escribió lo que está en la Biblia? Verso 31. Se han escrito para que creáis, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo, coma, el Hijo de Dios, coma. Y para que creyendo en eso, tengáis vida en su nombre. Entonces, esta fe de creer que Jesús es el Hijo de Dios es salvadora. Pero vos fíjate acá, ¿a qué compara creer que Jesús es el Cristo? Es creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa el Cristo? ¿Sí? Una palabra que nos la hemos apropiado como un sustantivo, pero en la traducción del griego al hebreo, del Cristo al Mesías, y tanto del griego como el hebreo al concepto original, es ungido. ¿Sí? Antiguamente se ungían a las personas para una tarea especial, ¿sí? Ya sea para el sacerdocio, Aarón y sus hijos, como también a David para la realeza, se le ungía con aceite. El aceite es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu. Miren, Lucas 4, para no decirlo yo, y qué es lo importante, que no lo diga yo, que lo diga la palabra. Lucas 4:18. ¿Qué dice el Señor? Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, citando el libro del profeta Isaías. ¿Sí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es el Espíritu lo que unge a Cristo. ¿Sí? Entonces, si Cristo es el ungido, Cristo es esa unción, Cristo es ese Espíritu. Cristo, el ungido, el Espíritu, es lo mismo que decir el Hijo de Dios. Muy sencillo, ¿sí? No hay mucha más vuelta que darle a esto.
En Primera de Juan, capítulo 2, uno podría leerlo desde el 18 en adelante para resolver otras preguntas, pero me voy a detener en estas que tienen que ver con el Hijo de Dios. En el verso 20 nos dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Y si unción es el Espíritu, tenemos el Espíritu del Santo. Cuando hablamos de Espíritu Santo, estamos hablando de esto, de la unción del Santo, de la unción de Cristo, del Espíritu de Cristo. De eso estamos hablando. Y porque lo tenemos, dice Juan en 1 Juan 2:20, conocemos todas las cosas. En Cristo, mis hermanos, conocemos todo. Seguimos leyendo verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, fíjense hasta qué punto nos lleva el apóstol Juan a reconocer esto, si no negamos al Hijo, tampoco tenemos al Padre. Si confesamos al Hijo, es decir, creemos que Jesús es el Cristo, es el Espíritu, ¿a quién tenemos? También tenemos al Padre. Primera de Juan 3:8. ¿Qué hace también esta creencia en la divinidad del Hijo? O sea, en creer que Jesús tiene la misma naturaleza divina que el Padre, tiene el mismo espíritu que el Padre. ¿Qué hace? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, tiene la misma naturaleza divina que el Padre, y entender que para eso apareció a esta tierra. Uno de los propósitos es para que las obras del enemigo que nos llevaban a pecar dejen de existir. Primera de Juan 4:15. ¿Qué ocurre si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios? Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, es espíritu, Dios permanece en él y él en Dios. Vamos. Gálatas 4:6. ¿Qué espíritu envía Dios a nosotros? Gálatas 4:6, perdón. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y si leemos Romanos 8 nos vamos a dar cuenta que el que clama Abba Padre es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Hijo del Padre, ¿sí? O sea, la naturaleza divina del Hijo. Amigos, esto es muy, muy claro. ¿Qué clase de hijo puede dar un humano? Un hijo humano. ¿Qué clase de hijo puede dar un Dios? Un hijo divino. ¿Y cuál es la característica del Padre? Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Y qué es el Hijo? 2 Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que Dios envía a nuestros corazones? El Espíritu de su Hijo. Nos envía su naturaleza. Por lo tanto, somos participantes de la naturaleza divina. Y por lo tanto, Gálatas 2:20, ahí que estamos cerquita, Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vos fíjate que vuelve nuevamente a mencionarnos este concepto, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en nosotros. Qué verdad maravillosa, mis hermanos. Podríamos estar horas y horas hablando. Hay temas de esto en el canal de Infonom, en el canal de hermano Roberto, en este canal también he presentado varios, ¿sí? Estudien, investiguen qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios, pero sobre todo en estas cuestiones prácticas que tienen que ver con nuestra vida. Podemos entenderlo teóricamente, que Jesús existía desde antes de la creación del mundo, que sus orígenes son desde la eternidad, etc. Más, he grabado un tema hace poco del segundo mandamiento, se los recomiendo también, que se titula, ¿sí? No te harás imagen.
Véanlo también, que tienen muchos conceptos que acabo de mencionar. Bien, vamos nuevamente a Apocalipsis 2 y vamos a resolver la pregunta número 4, ¿sí? Ya vemos cómo se presenta, qué significa su presentación. La pregunta 4 es, ¿por qué se presenta Cristo así a la iglesia de Tiatira? Y yo les digo, Tiatira necesita conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, necesita conocer que es divino. Es decir, necesita conocer que Jesús es el Cristo, el ungido, el Espíritu. Eso es lo que necesita conocer esta iglesia. Sus ojos, o sea, la cabeza, hasta sus pies, todo refleja la gloria de Dios, refleja su divinidad. Tiatira había perdido de vista a Cristo como el divino Hijo de Dios, como el Espíritu que deseaba restablecer, renovar sus vidas. ¿Y qué pasa cuando no aceptamos a Cristo? Ya lo leímos recién en Apocalipsis 2 del 18 en adelante. Se tolera el pecado. ¿Por qué? Porque tu salvación ya no va a estar centrada en lo que Dios puede hacer por vos, sino en lo que vos podés hacer por Él, lo que se llama el antiguo pacto. Justificación por las obras. El negar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y esto es muy claro, mis hermanos. Si queremos una verdad tan sagrada como la de que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros no nos podemos quedar en el molde. Si lo predicamos, Hechos 9, tenemos el ejemplo de Pablo, si lo predicamos, si decimos en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, en donde nosotros nos congreguemos, que Jesús es el Hijo de Dios, y salvo que estén en esta verdad presente, la reacción natural va a ser del rechazo. Porque ese es el corazón natural que rechaza las cosas de Dios. Porque Satanás se lo puso en duda, que Jesús es el Hijo de Dios. Porque los líderes religiosos de su tiempo le preguntaban si Él era el Hijo de Dios, que se declarase. Pero para su pueblo, para aquellas ovejas que escuchan la voz del pastor, como Pedro, por el Espíritu del Padre lo reconocerán a Cristo como el divino Hijo de Dios. Entonces, ¿qué necesita? Bueno, una iglesia que lo había perdido de vista, había perdido esto de vista, y entonces nos quiere presentar cuál es el problema que ocurre en esta iglesia. Vamos a arrancar con la pregunta 5. ¿Cuáles son las características favorables de esta iglesia? ¿Qué se le halaga? Verso 19. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia. Es muy parecido a lo que encontramos en otras iglesias, pero a esto también agrega, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y acá ya le agrega un plus, ¿sí? Que hasta ahora no lo habíamos leído con las otras iglesias. A las otras solo se le conocía las obras. El peor caso, Éfeso, que había dejado su primer amor, es decir, había dejado de hacer esas buenas obras del principio. En este caso, esta iglesia, la iglesia en Tiatira, no solamente tiene obras, sino que va en crecimiento. Cada vez son mejores esas obras. Cada vez esa experiencia espiritual es mucho mejor que la anterior. Ahora la pregunta, ¿alcanza una vida espiritual basada en obras con estas características? ¿Con esto solo me alcanza? Las obras buenas que uno pueda tener pueden tapar nuestra negligencia, pueden tapar aquello que negamos. No digo que estemos haciendo mal, pero sí que estemos rechazando o que no tomemos carta en el asunto. ¿Será que para el Señor es igual
¿Será que el Señor simplemente quiere que hagamos cosas buenas y que nos quedemos en el molde de las apostasías y las cosas que ocurren a nuestro alrededor? ¿Será? ¿Qué piensa Dios de todo esto? En Isaías capítulo 1, es una larga carta donde el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice en el verso 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y leemos después que todas estas cosas no las podía aguantar el Señor. ¿Por qué? Verso 15 al final. Si no, no iba a escuchar ni las oraciones, porque llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, había muchas cosas que el pueblo de Dios tenía que haber hecho y no las estaba haciendo, pero las que ellos pensaban que con eso, como dicen acá en Argentina, zafaban, con eso pasaban, con eso, bueno, no iban a tener ningún problema, el Señor las consideraba de abominación, porque no se estaban encargando de lo importante, ¿sí? En este caso, las manos manchadas con sangre, que pueden ser por pecados directos, o, como dice también en Ezequiel, el Señor, que si el atalaya no anunciare que viene el enemigo, ¿quién va a ser el responsable de la sangre de aquellos que no escucharon al atalaya? El mismo atalaya. Entonces, si nosotros tenemos una misión y no somos responsables, pero decimos, yo guardo el sábado, yo doy ofrendas, estoy apoyando la obra de las publicaciones, estoy apoyando la obra de la predicación de la palabra a través de distintos medios, voy a visitar a huérfanos, voy a visitar enfermos, pero nos hacemos los desentendidos y no damos a la trompeta el sonido certero, el Señor, aún todas estas cosas buenas, no las va a escuchar porque no estamos haciendo lo importante. Así que, iglesia en Tiatira, escuchen este mensaje. Dice, bueno, la pregunta, vamos a la pregunta 6. ¿Qué es lo que se les reprocha a esta iglesia? Y acá ven que si ustedes tienen el PDF van a ver que agregué un montón de reglones, porque realmente hay mucho para hablar ahí también. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Presten atención, no dice, tienen cosas menores. Tienen cosas que son banalidades, ¿sí? Cosas que no vale la pena ni charlarla, pero se la digo para que ustedes puedan arreglarla, ¿sí? Tenés una pinchadura en el auto, pero bueno, puedes ir unos kilómetros más hasta que se te desinfle. No, acá te dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, lo que te voy a plantear son cosas claras y que se pueden resolver. Muchas veces hemos escuchado, ¿sí? No, es más complejo el asunto, es más complicado. Y para el Señor eso no existe. El Señor es sencillo, es claro para hablarnos y nos plantea lo que necesitamos. Entonces prestemos atención. Dice que toleras que esa mujer Jezabel que dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Primero, tolerar, del griego 41:39, dejar de ser. Así es como lo define el diccionario Strong, ¿sí? Perdón, dejar ser. Me suena un let it be, ¿sí? Como dejarlo ser. Permitir. Dejar tranquilo. Permitir, soportar, tolerar, bastar, dejar. ¿A qué te suena eso? Decímelo, por favor, de todo corazón. Cuando hablamos de el que tolera el pecado, y bueno, son cosas que ocurren, que pasan. Déjalo tranquilo, es su vida. Vos haces tu vida, yo hago la mía, él hace la suya. ¿Sí?
hay que exhortar al hermano. ¿Por qué? Déjalo. Estate tranquilo. ¿Sí? Dios ya se va a encargar de esto. Nosotros sigamos compartiendo juntos. No pasa nada. Y el tema es que este pueblo, esta iglesia en Tiatira, no hacía nada para rechazar la apostasía. Y ese es el gran problema que tiene. Toleraba. Bueno, a una mujer es una iglesia, Efesios 5, 22 al 30. Y esta mujer se la llama Jezabel, así que ya tenemos el cuadro completo. Ya vimos la semana pasada que según Apocalipsis 17, por el final de la ramera, que es devorada por los 10 cuernos, por los que le dieron el poder, podemos ver similitudes con el fin de Jezabel. Es decir, si Jezabel terminó de esta manera como termina Apocalipsis 17, hay una similitud entre Babilonia la madre y Jezabel. Incluso después vamos a ver que esta Jezabel tiene hijos. Así que Babilonia la madre y Jezabel son sinónimos, ¿sí? En definitiva, estamos hablando acá de la iglesia cristiana, entre comillas, entre miles de comillas, tachado, subrayado, ¿sí? De Roma, ¿sí? La iglesia romana, que se dice profetiza. En la antigüedad un profeta era la voz de Dios, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra profeta. Entonces se dice que ella es la voz de Dios, es la que trae el mensaje de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31, nos dice que Jezabel era la esposa de Acab, Acab, y que Acab toma por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y adiviná lo que hicieron después de haber tomado a esta mujer como esposa. Primera de Reyes 16:31. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces vos decís, bueno, habrá sido cosas de Acab. Pero si leemos Primera de Reyes 21, 25, vamos a ver que a la verdad, dicen los cronistas, dice a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces acá nos va cerrando un cuadro mucho más grande. No tengo otros pasajes para citar. Creo que en 1 Reyes 18, ella habla en nombre de sus dioses, quiere matar a los verdaderos profetas, tenía sus falsos profetas, es decir, ella era líder de un culto erróneo a Baal, por eso se dice profetiza, y su lugar, así como dice Apocalipsis 2, 20, era el de enseñar y seducir, ¿sí? Enseñaba y seducía. La palabra seducir del 4105 es engañar. Ustedes después pueden buscarlo ahí, o en distintas versiones, o en el diccionario Strong, ¿sí? ¿Y a quién enseñaba y engañaba? Según este pasaje, a los siervos de Dios, ¿sí? Porque dice, a mis siervos, habla Jesús, así que son los siervos de Dios. ¿Y qué les enseñaba? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya lo vimos la semana pasada, que esto está relacionado con el fornicar, tener relaciones ecuménicas entre iglesias. Eso es fornicar. O sea, ¿qué está enseñando Jezabel? ¿Qué está enseñando a la iglesia de Roma? A tener propuestas ecuménicas. Y es que si vemos el desarrollo de la iglesia de Roma en el siglo XX, pensemos en el Papa Juan XXIII, que inició el Concilio Vaticano II, y el que lo cerró, el Papa Pablo VI, que lo que propusieron era justamente relaciones ecuménicas. Y en ese tiempo, quienes estaban enseñando la doctrina de la liberación y quienes estaban enseñando estas doctrinas dentro de la iglesia era
el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto XVI, y uno de sus estudiantes, ahí lo tenemos, el que ahora es el Papa Francisco. ¿Sí? O sea, todo esto viene de larga data. No es como enseñaron en la película de los dos papas, que Ratzinger y Bergoglio, sí, Jorge Bergoglio, eran dos papas enemistados. Que uno tenía ideas más conservadoras y otras más radicales. En realidad, la historia muestra que Joseph Ratzinger, era uno de los teóricos de todas estas doctrinas que propone el Papa Francisco. ¿Sí? Así que nada nuevo bajo el sol, es la misma iglesia, con distinta cara, distinta faceta. Y lo otro, dice que enseña y engaña para también comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya vemos que el sacrificar a los ídolos es sacrificar a los demonios. Y el comer de eso es consumir de esas prácticas. Es decir, es el consumo de esas falsas doctrinas. Es el consumo del espiritismo. ¿Sí? Ya sea que estemos hablando del domingo, de la inmortalidad del alma, de la Trinidad, estamos hablando de doctrinas erróneas, satánicas, y es ahí donde nos está llevando el vidente, el profeta de Patmos. Bien, no mucho más que esto porque ya lo hemos visto. Vamos a avanzar con los siguientes pasajes, ¿sí? Pregunta 7. ¿Qué le dio Cristo a Jezabel y por qué no acepta a Jezabel? ¿Por qué no lo aceptó? Interesante esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué le dio Cristo a Jezabel y por qué no aceptó? En el pasaje 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Yo pensaba, bueno, debe estar hablando de Tiatira. Pero vemos el verso 20, dice, pero tengo pocas cosas contra ti. Y si el mensaje hubiese sido para Tiatira, el 21 diría, y te he dado tiempo para que te arrepientas. Pero la expresión no es en la segunda persona del singular, sino, y le he dado tiempo, ¿sí? Él, la tercera persona del singular, hablando de esa mujer. Le di tiempo a ella, otras versiones dicen así, le di tiempo a ella para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El tiempo para Jezabel de arrepentimiento. ¿Alguna vez lo escucharon esto? ¿Un tiempo de arrepentimiento para la iglesia romana? Y sin quererme meterme en esto, mi pregunta es, ¿Dios da tiempo de arrepentimiento para naciones, para iglesias? Vamos a tratar de descifrar este punto. En Daniel 9:24, no lo vamos a buscar y leer todo, ¿sí? En Daniel 9:24 encontramos que hay 70 semanas que están determinadas para tu pueblo y también para la santa ciudad, ¿sí? 490 años que fueron determinados, fueron cortados de una profecía más larga que la de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, que a partir del año 457 a.C., con la orden de restaurar y edificar Jerusalén del rey de Artajerjes, ¿sí? El rey de los medos y los persas, a partir de ese momento se contarían 490 años, 70 semanas, en el que el pueblo de Dios tenía que definirse si seguía adorando a Dios, se arrepentía o rechazaba por completo la bendición de Dios a partir de sus obras, de sus actitudes. En Mateo 11:21 también encontramos que hay juicios para otras naciones. Por ejemplo, en Mateo 11:21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, el Señor les da a cada ciudad, según la manifestación de su poder, distintos tiempos, distintas responsabilidades. ¿Para qué? Para que alcancen arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente para individuos, sino también para la nación entera.
En Lucas 21, 24, nos dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivo, Jerusalén, a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces Dios tenía un tiempo para Jerusalén, ese tiempo finalizaba, se hollaba esa ciudad, y también había un tiempo para los gentiles, ¿sí? Donde tenían que hacer su tarea, pero donde también los gentiles tienen su tiempo. No tengo acá el pasaje, ahora lo estoy recordando, pero así como el Señor llamó a Babilonia para que juzgue a Israel por sus pecados, luego el Señor juzgó a Babilonia por la manera en que juzgó a Israel y fue juzgado de acuerdo también a esos pecados. Si alguien lo recuerda y lo quiere colocar en el chat, buenísimo. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es ese tiempo de los gentiles que acabamos de leer en Lucas 21, 24? ¿Sí? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuál es ese tiempo? Vamos a Apocalipsis, capítulo 11, verso 2, y vamos a leer lo siguiente. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, ¿sí? Y no lo midas, porque ha sido entregado a ¿quiénes? A los gentiles. Apocalipsis 11:2. ¿Y cuánto tiempo iban a hollar la ciudad santa? La misma expresión que vimos en Lucas 21:24. ¿Cuánto tiempo? Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El mismo periodo que la bestia va a estar asumiendo su poder. ¿Sí? Apocalipsis 13, verso 5. También se le dio boca que hable de grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Pregunta, ¿quién le da autoridad? Está bien, vemos acá en el verso 2 que es el dragón el que le da autoridad. Pero la pregunta es, ¿y quién le autoriza al dragón para que le dé autoridad a la bestia? Jesús dice que a ti nadie te ha puesto si no te ha colocado un poder superior, ¿sí? Y así hasta arriba. ¿Y quién es el que está arriba de todo? ¿Quién es el supremo de todo? Y nos vamos a encontrar con Dios. Entonces, Dios permite esto y permite ese tiempo, no para que actúe de acuerdo a su pensamiento, sino también para que se arrepienta. Ahora, ¿tuvo un tiempo en la antigüedad donde eso pasó? Sí, 1260 años, del año 538 al año 1798. Y si leemos Apocalipsis 2:21, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, ¿sí? No dice, y le daré tiempo. Es decir, que todo ese tiempo, todo ese periodo de 1260 años de persecución papal, fue un periodo también que se le ha dado a esta iglesia para que se arrepienta. Y hemos visto sacerdotes que han tomado esa decisión. Lutero, ¿sí? Hus, etc. han tomado la decisión de arrepentirse, pero no a nivel general. Es más, si vemos el desarrollo a lo largo de la historia de esta iglesia, nos vamos a encontrar que lo que hacía era ir sumando, sí, año tras año y siglo tras siglo, una verdad peor que la otra, ¿sí? El domingo, la inmortalidad del alma, la adoración o Cristo como parte de una Trinidad, igual que el Espíritu Santo, la Inmaculada Concepción de María, la Ascensión de María, el poder confesarse ante un sacerdote humano, etc. Todas esas cositas se fueron agregando. Entonces, en vez de arrepentirse, lo que hacía es que ella no quería arrepentirse de su fornicación, ¿sí? Entonces, ¿por qué ella no quería arrepentirse? Porque le gustaba lo que hacía, le gustaba esas doctrinas erróneas, le gustaban las relaciones con las iglesias, le gustaba el relacionarse con demonios. Porque cuando hablamos de doctrina falsa, no estamos hablando de cosas inocuas e inofensivas, que vos pensás así, tu punto de vista y este es mi punto de vista, sino que cuando rechazamos una así, dice el Señor, lo que estamos poniendo son palabras de hombres. Y lo que es palabras de hombres son mentirosas. Y la única fuente de mentira, el padre de todas esas mentiras, es Satanás, ¿sí? Así que no hay algo intermedio.
pidámosle al Señor para que nos siga purificando estos labios, nuestra mente, para que no haya más engaño en nuestra boca, que seamos 144.000, que solamente hablemos palabra de Dios en nuestra vida. Dios quiere la muerte del impío, lo hemos escuchado 1000 veces, ¿verdad? En Ezequiel, capítulo 33, en el verso 11 nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Ezequiel 33, 11. Sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y acá nos plantea que el asunto es para individuos, pero también, como acá dice, para la casa de Israel, para una iglesia, para una nación. Avanzamos un poquito más. Pregunta 8. ¿Qué hará Cristo con Jezabel y con los que con ella adulteran? ¿Sí? ¿Qué va a hacer Cristo con esta mujer, con la iglesia de Roma? Nos dice Apocalipsis, capítulo 2, en el verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. ¿Qué es lo que va a hacer? Las va a arrojar, la va a echar en cama. La palabra cama, fíjese hasta qué punto. Si está Angie, está escuchando, me imagino que estaría buscando también las mismas palabras, ¿sí? ¿Qué significa cama? Del griego 28-25, sofá. Leandro, qué descubrimiento. No, pero pará. Significa sofá y la definición es para dormir, pero también enfermedad. Sentarse, comer. Y acá podemos ver dos pensamientos. Por un lado, que la va a dejar durmiendo y la muerte es ese sueño eterno al cual la está preparando a este sistema. La va a destruir, pero también la va a enfermar. Y si vemos hoy, Apocalipsis 18, quién es el que está detrás de todas estas hechicerías que están enfermando y engañando a la sociedad, detrás de los mercaderes y los reyes, todos se enriquecen a costa de Babilonia, a costa de esta iglesia de Roma. Entonces la va a poner en el mismo lugar en el que ella está. La pregunta es, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que la va a echar en cama? ¿Cuándo es que la va a poner en gran tribulación? Y acá, mis hermanos, el mensaje requiere de nuestra paciencia, porque no va a llegar sino, Apocalipsis 16, recién con las plagas, ¿sí? Ni siquiera las trompetas las van a afectar a este sistema. Recién con las plagas, Apocalipsis 16, verso 10, en la quinta plaga, muchísimas gracias, amor. Yo siempre me olvido de traer agua, así que le dedico a mi esposa, si no van a escuchar tosiendo bastante. Apocalipsis 16, verso 10, dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y adivinen, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Sí? Hasta ese punto, ni siquiera con estas enfermedades, con esta plaga final que ataca directamente al trono de la bestia, a esta iglesia romana, ni siquiera ahí cambian de parecer. Y la destrucción final, el remate final, Apocalipsis 19:20, nos dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, ¿sí? Así que Apocalipsis 19:20 es el remate final, ¿sí? La destrucción final de este sistema romano y también del protestantismo apóstata, de la imagen de la bestia, de este falso profeta, ¿sí? Es decir, queridos amigos, no existe un castigo previo a las plagas
para amonestarlo por sus doctrinas. El tiempo de gracia para esta iglesia, para estas iglesias, ya vamos a ver, es para que se arrepientan hoy, ahora. Este es el tiempo que Dios les está dando y el tiempo final que tienen para arrepentirse de todo lo que están haciendo. Y para que conozcan a Cristo en su palabra, no por señales, no por milagros, sino porque está revelado allí. Si esto no sucede, ya no van a haber más excusas. Estamos hablando del sistema en general. En la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, 29 al 31, encontramos que el rico le pide por favor que envíe a alguno de los muertos a la tierra, ¿sí? Para que les predique a los vivos y los convenza de la verdad. Y a Abraham le dicen, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, pero si no envías a alguno entre los muertos no se van a arrepentir. Dice, si vos lo envías, se van a arrepentir. Hace falta señales, y escuchen bien, hace falta espiritismo, te está planteando el rico. Pero Abraham dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, a la palabra, tampoco se persuadirá, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, para la verdad no va a suceder, para la mentira sí, porque van a haber espíritus falsos que van a aparecer para engañar a la gente y conducirla hacia el engaño, ¿sí? Para conducir hacia el error. Van a venir espíritus de demonios para convencer a la gente de que Dios cambió el día de reposo del sábado al domingo. Pero eso no lo utiliza Dios, y eso no lo va a utilizar Dios para estas denominaciones que hoy están rechazando a Cristo como Hijo de Dios. Hoy ellos esperan señales y solo tendrán palabra. Pregunta número 9, queda poquito tiempo. Y son varias preguntas ahí para resolver. Una, ¿a quiénes Cristo herirá de muerte? ¿A quiénes Cristo también herirá de muerte? ¿Sí? Otra pregunta, ¿con qué otro nombre se conoce a estos que va a herir de muerte Cristo? ¿Qué es lo que sabrán? ¿Quién es el que escudriña? ¿Y cuál será la medida de su castigo? ¿Sí? Con sus Biblias vamos a resolver estas preguntas. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Y presten mucha, pero mucha atención, porque esto es algo que me comentó hace tiempo mi querido hermano Adrián, que hoy descansa en el Señor, y siempre lo guardo en el corazón cuando hablo de Tiatira. Verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Sí? ¿Cómo se conoce? La primera pregunta, ¿a quién es Cristo herirá de muerte? A sus hijos. Es decir, Jezabel tiene hijos. Por eso se llama Babilonia la madre. Y estos son los hijos de Babilonia. Y Tiatira, ¿cómo se llama? La ciudad de la hija. ¿Sí? Por eso es que está hablando acá de los hijos de Jezabel. El mensaje es para los hijos de Jezabel. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, que este es el otro nombre con el que se conoce a los hijos, acá saca todo simbolismo, ¿sí? Así como Jesús no se presenta de otra manera, sino como Hijo de Dios, saca todo simbolismo, porque no quiere que ninguna iglesia se quede sin este mensaje de arrepentimiento. Te habla directo, sin vuelta. Y todas las iglesias sabrán ¿qué cosa? Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Que Jesús es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Y cuál va a ser la medida? Bueno, ya lo vamos a ir viendo todo esto. Primero, vamos a ver lo de escudriñar. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a saber las iglesias? Que Jesús es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Y dónde más aparece esto? En 1 Corintios, anoten esto. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. ¿Qué dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿quién es el que escudriña según 1 Corintios 2:10? El Espíritu. ¿Y quién es el que escudriña según Apocalipsis 2:23? Cristo. ¿Y qué es lo que necesitan saber las iglesias? Que Cristo es el que escudriña, que Cristo es el Espíritu, que Cristo es el Hijo de Dios. Este es el gran mensaje que hace falta hoy en las iglesias, en general, en la madre y en las hijas. El gran problema es que recién en el tiempo de las plagas, lamentablemente, van a saber esta gran verdad. Y este es el gran problema, por eso Cristo está pasando por cada una de las iglesias, llevando este mensaje, despertando a su pueblo, para que conozcan que es Él mismo, no otro ser divino. Cristo mismo, en su persona divina, quien desea morar en nuestros corazones. Y si no te quedó claro este punto en 1 Corintios 2:10, leamos Isaías 40:13. Isaías 40:13 dice: ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y vamos a ver que el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo, pero cambia palabritas acá. En vez de decir ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová? Dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Para que no te queden dudas, para el apóstol Pablo, espíritu y mente es lo mismo. ¿Qué tenemos nosotros? El Espíritu de Cristo. Porque Cristo, por medio de su Espíritu, escudriña nuestro corazón. Y eso es lo que necesita conocer todas las iglesias. Y se le está dando hoy un tiempo para que conozcan esta gran verdad. Lamentablemente, según lo que dice la promesa, lo conocerán cuando sea demasiado tarde. Por eso el mensaje está: salid de ellas, pueblo mío, porque el Espíritu de Cristo no está allí, porque lo están rechazando, porque le gusta fornicar, le gusta tener relaciones con esa Jezabel. Y el castigo es darle a cada uno según sus obras. Mis hermanos, todos vamos a ser juzgados. Por eso el mensaje en Eclesiastés 12:13 al 14, Eclesiastés 12, 13 y 14, el mensaje final es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios va a traer toda obra a juicio. Aún la obra oculta, ya sea buena o sea mala, la medida del juicio es su ley. Y lamentablemente hoy las iglesias están rechazando los mandamientos de Dios. Hoy las iglesias están rechazando su ley. Aún de los que dicen guardar la verdad presente, de los que predican la verdad presente, están rechazando. Dicen: esto es ley de Moisés, esto no es ley de Moisés. Esto está abolido, esto no está abolido. Cuando aún uno sigue leyendo lo que dice no solamente la misma palabra, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, también lee lo que dice la sierva de Dios y encontramos que esas leyes son vida para nosotros. No son cosa vana, dice Moisés, son nuestra vida. Y si leemos, por ejemplo, en cuestiones de salubridad, hoy en día se están aplicando mucho esos principios, ¿sí? Que si uno está enfermo tiene que aislarse, que el agua es lo que nos permite encontrar sanidad, ¿sí? Y demás cuestiones que no voy a charlar en esta noche. Pregunta 10. ¿Qué sucede con los que están en Tiatira, pero no son tolerantes con el pecado? O sea, ¿qué pasa con los intolerantes de Tiatira? Con los intolerantes, con los que no toleran a Jezabel. ¿Qué pasa con ellos? En el verso 24 dice: pero que a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, la de tolerar, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es decir, que si tolerás, estás conociendo esas profundidades. Nadie queda, ya le dije, no es esto inocuo, no es inofensivo. De alguna u otra manera, somos salpicados por este pecado. A estos que fueron intolerantes se les dice: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Sí? Es decir, aquellos que, verso 19,
Dios conoce sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y cada día progresan, que la obra de hoy es mejor que la de ayer y la de mañana va a ser mejor que la de hoy. Y encima de eso, no toleran a Jezabel. A ellos se les dice, retengan lo que tienen hasta que yo venga. Mis hermanos, se les está prometiendo algo maravilloso. Y yo no sé si ustedes están atentos a esto, ¿sí? En ningún momento se les dice que van a morir. No estoy diciendo que no puedan morir, que no puedan ser mártires. Ojo, ¿sí? Pero al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, y ahí vamos a ir viendo un poquito más, ¿no? Pueden guardar las obras hasta el fin, hasta el término de todo. Es para pensarlo, amigos, pero hay que tenerlo en cuenta. No se les impone otra carga a los intolerantes, tienen que retener lo que tienen. Pregunta 11, ya vamos finalizando. ¿Qué se le promete a la iglesia en Tiatira? Dice el Señor que se le va a dar autoridad sobre las naciones. ¿Quién recibió autoridad sobre las naciones? Bueno, el pueblo de Israel en general. Pero si vamos al principio, hubo personas que recibieron autoridad sobre otros pueblos de manera concreta. En Éxodo, capítulo 4, verso 15 al 16, decía el Señor a Moisés, tú hablarás a él, o sea, al faraón, y pondrás en su boca, tú hablarás a Aarón y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que vayáis a hacer. Verso 16 del 4 de Éxodo. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él, o sea, para Aarón, en lugar de Dios. Está bien, hasta acá no tiene que ver con naciones. Pero lee lo que dice Éxodo 7.1. En Éxodo 7.1 dice Jehová a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Y por qué es que ocurren estas cosas, queridos amigos? Jesús lo resuelve de una manera muy sencilla. En Mateo 10, esto está también para explayarse, pero no me da tiempo, Mateo 10:40 nos dice el Señor que si alguien nos recibe a nosotros, recibe a mí, a Cristo. Y si alguien recibe a Cristo, recibe al que lo envió, que es el Padre. ¿Sí? Es decir, Moisés fue constituido por Dios para el faraón porque estaba representando a Dios frente al faraón. ¿Sí? En 2 Corintios, capítulo 5, verso 20, 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando representamos a Cristo, cuando somos sus embajadores? Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, si Dios tiene autoridad sobre las naciones, y si nosotros lo estamos representando, nos da autoridad, como le dio a Moisés, para representarlo. Por eso es que se nos va a llamar en el tiempo del fin a dar testimonio en las sinagogas frente a magistrados seculares. Porque se nos ha constituido, se nos ha dado esa autoridad solo para aquellos que no transgreden, no transigen con el pecado. Ellos van a ser llamados en ese lugar. A eso se lo está llamando esa iglesia en Tiatira. Otra cosita más que se le da, no solamente autoridad, también se les da la vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero. ¿Qué es esta vara de hierro? La semana pasada ya lo analizamos. Esta vara de hierro en Isaías 11:4 hace un simbolismo con la vara que sale de su boca. Isaías 11:4. Y esa vara que sale de su boca es también el espíritu de sus labios. ¿Me van siguiendo? Entonces, Apocalipsis 19:15 nos dice que de la boca de este jinete, de Cristo, sale una espada aguda, un hierro, una vara de hierro, para herir con ella a las naciones, y nos lo aclara. Y él las regirá con vara de hierro. ¿Sí? Esa espada es la que termina utilizando el Cordero para regir. ¿Y qué es esa espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios, según Hebreos 4:12. Es decir, ¿qué es lo que se da a nosotros? Autoridad, potestad sobre las naciones. Se nos da
potestad a través de esa vara de hierro, que es la palabra de Dios. Esto solamente lo pueden entender aquellos que puedan ser fieles y que serán fieles y que van a recibir por su fidelidad e intolerancia a Roma esta promesa. ¿Y a quién se le promete quebrar naciones como vaso de alfarero? En Salmos capítulo 2, versos 7 al 9, nos vamos a encontrar con la promesa de que todo esto estaba destinado primeramente a Cristo. Jehová había dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, Cristo como hijo engendrado. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9 del Salmo 2. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzará. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en el verso 2 y 3 de este mismo Salmo 2, ellos estaban, las naciones, rechazando al Padre y al Hijo. Porque iban a ir contra Jehová y contra su ungido. Contra su ungido. Cristo el ungido, el Espíritu de Dios. Verso 3, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La religión apóstata final lo que busca es destruir la verdadera religión, la verdadera ligazón que hay entre la humanidad y Dios. Y la única manera que se puede establecer esa conexión es a través de Cristo, que une lo humano con lo divino. ¿Y qué otra cosa más se nos va a dar? Apocalipsis 2, y con esto finalizamos. Apocalipsis 2, verso 28, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Rapidito. Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, 1:19, nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos vuelve a repetir eso, que hay un momento en donde no lo vamos a tener, pero cuando todo esto nosotros empecemos a andar de acuerdo a la palabra, a esa vara de hierro, va a aparecer ese lucero. ¿Y quién es ese lucero? Apocalipsis 22, verso 16. Apocalipsis 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, se nos promete a cada uno de los que formen Tiatira, si es que formamos, ¿sí? Y esto está muy claro, se les promete a Cristo, se les promete su palabra, se les promete su espíritu. Esa es la estrella resplandeciente de la mañana. Necesitamos al Hijo de Dios. No importa si sos Tiatira o no lo sos, necesitamos al Hijo de Dios, sobre todo en estos tiempos. ¿Quién es Tiatira? ¿A quién representa esta iglesia? Pregunta 12. Es la iglesia que tolera las enseñanzas de Roma, sobre todo y concerniente al mensaje de la divinidad, y sobre todo a Cristo como Espíritu. Yo lo escuché muchísimas veces. Este no es el mensaje para este tiempo, hay que predicar el mensaje de los 3 ángeles, hay que decir a la gente de Babilonia, bla, 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 bla. Hermanos, la Escritura es clarísima con respecto a este punto. Y lo que no estamos entendiendo es que el Señor va a juzgar a estas naciones y a estas iglesias, pero también nos va a juzgar a nosotros. Si toleramos, si decimos, no importa que ellos piensen así, que ellos tengan este pensamiento, ellos creen así, Trinidad, yo creo en lo que dice la Biblia, 1 Corintios 8:6, en el Padre y el Hijo. Da igual, Dios lo va a iluminar, y está bien, yo sé que Dios lo va así presentando, pero ¿no será que Dios te está utilizando a vos y que te quiere utilizar a vos para llevar ese mensaje? ¿No será que Dios les quiere hablar a ellos a través tuyo? ¿No será que quiere que vos seas esos ojos de fuego, esos pies de bronce, esos que lleven el mensaje y presenten este mensaje de salvación, de sanidad?
¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo van a creer si vos no se lo predicas, si vos no se lo decís? Es hora de que tomemos una decisión. Y hoy el Señor nos está llamando, el Espíritu nos está hablando a las iglesias. Que Dios te bendiga. Hasta acá es el tema. Y ahora sí, amigos, nos queda pocos minutos y no me da el tiempo. Al final del PDF, ustedes van a poder ver citas que hablan con respecto a este tema. De Cristo como la estrella. Y pueden hacer después sus investigaciones con respecto a muchos de estos temas, que sin lugar a dudas lo van a seguir enriqueciendo. Gracias a los 12 que estuvieron ahí escuchando, ¿sí? Y a los que lo van a hacer después por YouTube. Aquellos que quieran hablar y quieran levantar la mano, a los valientes, los invito en este momento, un valiente en esta hora, a levantar su mano y a compartir en libertad, ¿sí? Ustedes siéntanse libres para poder decir lo que ustedes quieran, ya sea comentarios, preguntas, dudas, sugerencias. Hay muchas cosas seguramente que habrán quedado en el tintero y hay muchas otras cosas más que el Espíritu de Dios sigue presentando, porque Dios no reveló esta verdad a mí solo, ¿sí? Soy el iluminado. No, Dios da a cada uno, ¿sí? Un poquito, y en estas cuestiones nos vamos edificando con lo que les presentó a ustedes. Así que abajo en el chat tienen un botoncito para levantar la mano. Haciendo clic ahí, yo los habilito y luego ustedes pueden participar. Por favor, no tengan vergüenza en decir lo que sea, saluden. A mí me alegra también escucharlo y que esto rompa un poco también la monotonía de escucharme solo a mí. Y bueno, puedo hacer también una clase participativa, que es el deseo. Muy bien, no, vi a las dos a la vez, así que yo veo acá a Patricia primero, perdón Liliana. Vamos a hacer en ese orden, Patricia o Santiago, bienvenidos, buenas noches. Y luego Liliana. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, estamos los dos, estamos y Santiago acá ¿Qué juntos. haces, Santiago? Siempre, Hola, bien. hermano. Hola, hermano querido. Estamos bueno, escuchando y disfrutando de verdades bueno, lo hemos leído un montón de veces estos pasajes, pero nunca lo hemos interpretado de la mejor manera y estamos aprendiendo muchísimo. Me alegra muchísimo, Y Santiago, me alegra muchísimo. se siente tan, se siente bar. Gracias, hermano. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué destacaron ahí? ¿Qué fue el puntito que dijeron, esto no lo había visto? Bueno, básicamente a mí lo que más me llamó la atención es el versículo 26, ¿no? Que dice, el que hubiere vencido hubiese mis obras hasta el fin, yo le daré potestad a las gentes. O sea, como que nos va a dar nos va a dar fortaleza o ese don para poder hablarle a los demás Amén. o algo así, ¿verdad? Amén, amén. Mejor explicado imposible. Pero lo mejor de todo es que dice Dios que le da estrella de la mañana, eso que marcabas al final, fabuloso. Tener a Cristo Amén. El Hijo de Dios necesitamos a diario, ¿no? morando en nuestro corazón, Es el Hijo de Dios. Sí, sí, es increíble. Realmente hermoso. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por participar, por sumarte. Cualquier otra cosa que quieras compartir, ahí levantás la manito. Vamos a darle el lugarcito, ¿les parece? A Liliana y así vamos charlando todos. A ver, Liliana, buenas noches, mi hermana de Mendoza, bienvenida. Buenas noches a todos. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermana, por participar. Es increíble porque yo, desde que empezamos, tengo un cuaderno oficio y hoy me llevó 2 carillas. Esto con tantos versículos que uno va anotando. Estamos ahí, yo también.
Y de todo lo que hemos, de las otras iglesias anteriores y todo, las que más versículos nos ha dado, pastor, y, y cómo se ha ido de Ezequiel a Isaías, Isaías a Daniel, Primera de Reyes, todo. Entonces, Es fabuloso, ¿viste? Cómo la Biblia cuando, se va conectando. sí, sí, y cuando usted decía que es un mensaje para hoy, toda la Biblia es un mensaje para hoy, porque dése cuenta que de Apocalipsis fuimos a Pedro, Corintios, Salmo, Ezequiel, Isaías, Reyes, Gálatas, Juan, Primera de Juan, Lucas. Entonces Amén. es como un menú completo el que tenemos y uno va probando y va dando más hambre, ¿no? Amén. Amén, hermana. Amén. Y eso, al menos eso es lo que yo siento, ¿no? Cuando a mí me apasionan estos estudios, cuando uno empieza así, va sintiendo hambre. Y como dijo recién el hermanito, que esa promesa, ¿no? Porque dice que en el verso 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Es el regalo más hermoso que nos pueda dar el Creador, así que tenemos esa promesa Vos fíjate que se les tiene que de presentar tenerlo. así. Se les tiene que presentar así a esta iglesia porque no entienden que eso es algo importante. Sin embargo, es la Sí, victoria que vence al mundo, ¿sí? Y si lo tenemos a Cristo, sí, no importa todo. Vos fíjate que hoy en día se nos está asustando sobre este apocalipsis inventado que están creando con sí, respecto a muchas cuestiones que sí, estamos viviendo, ¿sí? Hay muchas que son reales, muchas verdades. Hay muchas cosas que no son tan así o que no hay evidencia, pero aún así no lo estamos viendo desde el paradigma de, de nuestra creencia, ¿sí? No estamos considerando todo esto de que Cristo va a estar con nosotros, que Él venció al mundo, que contamos con Él, ¿sí? A nuestro, no solamente a nuestro lado, sino dentro nuestro, para motivarnos a sí, vencer aquellas cosas que nos complican y a ser realmente aquella persona que Él desea para nuestra vida. Eso es lo maravilloso, mi hermana. Yo, la verdad, cuando vi esto, encuentro un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros y de amonestación a todas las iglesias y a cada uno de nosotros. Porque si hoy no aceptamos lo que dice la palabra con respecto a Él como Hijo de Dios, Él se va a revelar y nos va a juzgar por todas esas oportunidades que podríamos haber tenido y rechazamos. Yo hoy conozco un montón de personas que porque no tienen la última evidencia que les explique que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios en la eternidad como Hijo unigénito, hoy en día están rechazando el mensaje más maravilloso. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia este sí, mensaje? Cambia en que vos cuando lees la Biblia y lees que dice el Hijo, no te está mintiendo Dios. No te dice que esto es un título, un rol, una obra de teatro donde Él quiso decir una cosa y no era. Él se está presentando en verdad como lo que es. Y entonces, si vos crees lo que dice la Biblia con respecto a ese punto como es verdad, vas a creer todo lo demás. Ahora, si vos decís, no, el hijo es, no, pero no es el hijo, el padre, pero no es el padre, y te dice que vas a vencer el pecado, pero en realidad no es así, y entonces todo no es así, y nada es verdad, y todo es mentira, y el enemigo sale se ganando. engañan a sí mismos, Exactamente. sí. Hoy por hoy es como que no, nos tenemos que inocular, ¿no? Al hijo y al padre. Es Qué una buen forma de término para tener estos tiempos. defensas contra el enemigo, Qué buen término para estos tiempos, mi hermano. inocularlo en el corazón, ¿no? Amén. Así que bueno, un Esa debe ser abrazo para todos, bendiciones. ese debe ser nuestro remedio, mi hermana, para no usar otras palabras. Nuestro remedio. Gracias, mi hermana. Sí, Ay, perdón que la corté. Muchísimas gracias, Liliana. Me encantó escucharte, al igual que a Santiago, a Patricia. Voy a escuchar a Rosalvina Castro. Creo que es la primera vez que tengo el gusto de poder hablar con vos. Así que bueno, bienvenida. Abajo te va a aparecer ahora el botón azul, lo tocas y te va a aparecer en verde para poder hablar. Qué nervioso. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Rosalvina. Eh, Buenas noches, yo estoy acá en Chile y tengo, bueno, poquito tiempo de haber contratado o sea, el grupo de Verdad Presente.
Y bueno, y estoy muy interesada, me interesan mucho los temas de las iglesias y todo eso, de Apocalipsis. Y bueno, y otros temas más que publican ahí en el grupo. Amén. Bueno, el mensaje de hoy estuvo muy bueno. Me gustó saber que Dios no, nos dice a través de la iglesia, de esta iglesia, que nosotros podemos arrepentirnos, que podemos cambiar, que lo podemos buscar. Nos da como una segunda oportunidad de enmendarnos y de buscarlo a Él. Y bueno, y de darle ese mensaje a otras personas, que es lo que, por lo cual Cristo, bueno, nos llamó a ser atalayas, como decían, a proclamar que Él murió por toda la raza humana y que y que todos necesitamos de un Salvador y de un Amén. Redentor para poder restaurar todo como al principio. ¿Sabes lo maravilloso, Rosalvina? Y te agradezco por ese comentario. Que no solamente Él es nuestro Salvador por lo que hizo en el pasado, sino que Él también es nuestro Salvador por lo que está haciendo presente hoy en el santuario celestial para la purificación Sí, de su iglesia, sino que además exactamente. por lo que hace dentro nuestro a través de su Espíritu. Cristo mismo, en su Todos los naturaleza días. divina, morando dentro de nuestro corazón. Hermana, esta es la verdad más grande y maravillosa que podemos rescatar de la palabra y es el mensaje que Dios le está dando a Tiatira. ¿Qué vamos a hacer con eso? La pregunta, ¿qué vamos a hacer con eso? La promesa está. Bueno, sí. Bueno, en proclamar, anunciar Amén. que Cristo está allá en el santuario, como dice usted, en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros y que Él, y que necesitamos es que no caer en las trampas del enemigo, como Él no lo hizo aquí en la tierra, y tenemos que tener su carácter para poder nosotros llegar a poderlo ver algún día cuando Él venga, porque si no Amén. reflejamos su carácter, no podemos ser hijos de Él, de Dios, ni. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias por el comentario. Muchísimas gracias, Rosalvina, por la participación. Nos queda poquito tiempito, así que le vamos a dar... Bueno, Uy, perdón, hermano. Perdón. Ahí puede mandar saludos, mi hermana. Ahí le corté. Muchas gracias, Rosalvina, por participar. Que Dios te bendiga mucho, mi hermana. Bueno, no. Le damos lugar ahí a mi madre también. ¿Cómo andas, mami? ¿Todo bien? Buenas noches. Sé que estabas ocupada con muchos ahí alrededor tuyo. Si querés hablar, ahí tenés la oportunidad. Puedes ahí abrir el micrófono y participar. Abajo tenés un botoncito azul. No sé si lo estás viendo. Si no, vamos a tener que... Bueno. Bueno, parece que no es la oportunidad. Como no es un programa que sea simplemente en vivo, sino que también va a ser grabado para no ocupar el tiempo. Salvo que después quieras hablar. Por ahí lo vamos a dejar así, de esta manera. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí, mami. Tenés que tocar de vuelta el botoncito abajo que te aparece en azul. Ya lo toqué y está verde. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo andás, mami? Bueno, bueno, bien, escúchame, me Te gustó escucho. mucho la comparación que hiciste con Moisés, que a Ah, él le dieron la posibilidad de conducir a todo un pueblo, y ahí lo relaciono con lo que dice que regirá le daré autoridad sobre las naciones, ¿no? Creo que todos estamos preparados para recibir el mismo, pero a Moisés lo hizo humilde y sin embargo le dio toda una autoridad a través de Aarón, ¿no? Que era su profeta, y todos tenemos la posibilidad de de hablar, representarlo.
de representarlo y de predicar su palabra, Amén. y de tener la mente de Cristo y de dar a conocer su evangelio. Amén. Y que todo el mundo sepa de que el tiempo está cerca y que no, así como él se sentía inseguro para dar para tomar Esa decisión, ese lugar, esa esa decisión, responsabilidad. claro, esa responsabilidad, no me salía, bueno, se sentía inseguro, Dios le dijo que no tenía problema porque él iba a ser el que iba a hablar. Y le iba a decir, yo soy el que Bueno, iba a hablar. esto es lo que se les promete, según la iglesia Teatira, esto es lo que se les promete a aquellos que sean intolerantes Claro, con la iglesia de Roma. Esto es lo que se les claro, promete. O sea, aquellos que aceptan a Cristo como el Hijo de Dios y viven de acuerdo a eso. exacto, Así que exacto. bueno, mamita, muchísimas gracias ahí por No, participar. besitos. Y bueno, vamos a ir finalizando ya la reunión de esta noche. Los invito a tener... Ah, no sé si ha pasado algo. Ahí te volví a habilitar, no sé si ha pasado algo. Bueno, los invito a participar con una oración. Aquel que tenga el deseo de finalizar orando, lo invito a levantar su manito y bueno, acompañarnos en esta noche. Tal vez no haya sido un comentario lo que hayas podido aportar, pero qué lindo también haberte podido escuchar en esa palabra de oración, ¿sí? Así que aquel que tenga el deseo, me gustaría escucharos de ustedes. Así que, como hacemos en cada uno de los programas. Somos varios acá. Aquel que desee, abajo el botoncito, levantar la mano para participar. Sí, mis hermanos, los voy a esperar a ustedes. Alguno que tenga el deseo, alguno que quiera orar, que quiera participar. Anímense, levantando la mano. ¿No hay nadie? Ahí está, bueno. Hay un montón ahora manos. Le voy a dar la oportunidad a Noé, que no la escuché. Bienvenido, Noé. ¿Cómo estás, mi hermano? A ver si se te puede escuchar. Ahí toca el botoncito azul. Así te escuchamos nosotros. Ahora sí. Noé, muchas gracias por Hola. participar. Buenas noches, mi hermano. Sí, soy el esposo de Noé. Sí, compartimos juntos estos estudios y bueno, somos un poco tímidos, pero bueno, sí, siempre es una buena oportunidad hablar con Dios y una gran Amén. responsabilidad, así que aceptamos el desafío. Bueno, Y bueno, y quería aprovechar para agradecerte porque la verdad es que son muy edificantes, muy actuales los temas, muy cercanos y bueno, llenos de desafíos, ¿no? Pero como vos decías, Cristo está de nuestro lado, Él es amén. nuestra fortaleza, nuestro Amén. alivio. Y bueno, este es un tiempo que está para eso, ¿no? Y le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de recibir estos mensajes. Y si Él nos da estos mensajes es porque estamos preparados para recibirlos y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Amén. Amén, mi hermano. No sé tu nombre, perdón. Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, muchas gracias, Juan. Cuando vos quieras y aquellos que puedan hacerlo, nos ponemos Sí, de rodillas para orar. sí, cómo no, por favor. Nos postramos ante el Señor para orar. Querido buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias porque mediante tus siervos nos hace llegar tu palabra, un estudio profundo del mensaje que tú tienes. Sencillo pero profundo, Señor, y lo depositas en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos y danos la fuerza para ponerlo por obra y por precepto, Señor, en nuestras vidas, para hacer esa luz que ilumine al resto, Señor, no con rencor, no con egoísmo, no con soberbia, Señor, sino con amor y con mansedumbre. Pon Amén. en nosotros ese sentimiento, Señor, que hubo en Cristo Jesús, de amor por el prójimo, de sufrimiento, de empatía, Señor, para poder compartirle este mensaje con entusiasmo, para que también puedan acceder a salvación, Señor. Y en este tiempo de tribulación que se acerca, seamos muchos los que podamos estar de pie, Señor, ante la prueba, predicando tu mensaje, Señor. Gracias nuevamente te doy por estas lecciones que
que si bien, Señor, están aquí, están en nosotros la posibilidad de poder compartirla, Señor, y que tu palabra sea oída y escuchada en este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, Señor, escuchando tu palabra, y especialmente a tu siervo, Señor, quien te sirve, Señor, cada día y dedica tiempo para que nosotros podamos acercarnos más a ti. Amén. Rogamos tu bendición, Padre, no porque lo merezcamos, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Juan. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas por gracias favor. por participar, por la oración. Y nos estamos viendo prontito, ¿sí? Tanto para Juan, para mi madre, para Patricia, para Rosalvina, Liliana, Fanny, Gabriela, Angie, Cristian, Rocío, Daniel Casteblanco, a todos. Un abrazo enorme, nos vemos, que Dios los bendiga muchísimo. Y bueno, la semana que viene estaremos continuando con el mensaje a la iglesia de Sardi. Ya falta poquito, ¿eh? Ya terminamos con esta serie y arrancamos con sellos, trompetas y todo lo que tal vez muchos han pedido. Así que bueno, nos vemos, mis hermanos. Dios los bendiga a todos grandemente.